En el último año subió. Han subido. Otra vez. Han vuelto a subir. Entonces, estamos en torno ahora mismo, hubo un momento... Yo recuerdo las cifras de por encima de los 100.000, por sí, eso lo digo. En 2012, 2013, estábamos en 113.000, 108.000 por encima de los 100.000 número de abortos en absolutos, o sea, en valores absolutos en España. Durante el año 14 y en adelante las cifras se empezaron a bajar paulatinamente, pero de forma mantenida. Hubo muchas discusiones respecto al por qué esta bajada, ¿no? Prácticamente tenía mucho que ver también con la crisis, con la... Y con la pandemia, incluso había menos embarazos. La pandemia fue embarazos, más tarde, la pandemia sí. fue en el 2020, ¿no? Aquí estamos hablando de la crisis económica, los 14, la disminución de la inmigración, la vuelta de muchas veces de muchos de los que vivían en España a sus países de origen. Entonces habría que hacer un análisis quizá un poquito más detenido en cuanto a bueno, qué grupo exactamente fue el que motivó esa disminución del número de abortos. Y ahora está, por lo menos en el último año, ha vuelto a repuntar. Ahora estamos en torno bajó hasta los 80 y pico mil, 85.000, 88.000 en el año 2020, y en los últimos datos del 2021 volvemos a superar los 90.000, ¿no? Entonces no se sabe si es una esta puntual y está volviendo a subir. Pero hay una cosa importante que yo quiero matizar, ¿no? Porque claro, hablamos de números absolutos. Números absolutos, claro, en el año 2012 estamos hablando de 113.000 y en el año 2020 estamos hablando de 90.000. Pero claro, números absolutos hay que referirlos también al número absoluto de nacimientos. Quiere decir, si España en general se queda menos embarazado, si hay menos embarazos, disminuye el número de abortos. Claro, entonces la cuestión está en el porcentaje. En el porcentaje, ¿En ¿no? qué ratio de mujeres embarazadas terminan con exactamente, ¿no? Con el entonces, en cuanto a los datos de las tasas por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, ¿no? Que son las que se valoran de forma, por así decirlo, para poder comparar, ¿no? entre diferentes momentos, pues están en torno a 10,7 y se mantienen ahí, ¿no? 10, es verdad que en el año 2012 era muy alta, pero sin embargo desde el año 2014 son 10,4, 2015 otros 10,4, 2016 10,3 y 2021 10,7. Es decir, efectivamente hay menos números de abortos, pero es que hay también menos número de nacimientos y menos números de embarazos. Entonces, lo que significa que la tendencia a abortar o el porcentaje de embarazos que terminan con un aborto sigue siendo parecido. Estamos hablando ahora mismo de un 20%. Es decir, un 20%. Sí, que 1 de cada 5 embarazos no llegan a nacer, ¿no? Si consideramos que obviamente la mujer que aborta evidentemente está embarazada, y la mujer que da lugar, que el nacimiento viene de un embarazo, evidentemente, ¿no? Entonces, si sumamos los nacimientos y los abortos y consideramos el total de embarazos, aproximadamente pues un 20%, más o menos según los años, pero gira ahí en torno al 19, 18, 20% de los embarazos acaban en aborto, ¿no? Lo cual es un número muy alto, ¿no? Y además que supera los abortos de forma absoluta, sí. Y estemos en torno, ya no estamos en los 100.000 de antes, estamos en los 90.000 de ahora. Sigue siendo una locura, ¿no? Que 90.000 niños en España no lleguen a nacer, ¿no? Pues si vemos el dato de que además 1 de cada 5 embarazos, es decir, en torno a un 19-20% de embarazos termina en aborto en nuestro país, pues te hace pensar otra vez lo mismo, ¿no? Y qué soluciones estamos aportando a la mujer, ¿no? Que se encuentra ante la problemática, que le hace una problemática lo suficientemente dura como hacerle pensar en el aborto, ¿no? Porque a veces pensamos que el aborto nos hemos acostumbrado a él y está ahí entre las elecciones que no puede tomar, pero no hay que olvidar que cuando una mujer piensa en el aborto es porque se encuentra ante una situación que le desborda. Y nosotros como sociedad, ¿qué soluciones estamos dando a esa realidad, ¿no? Solamente ponemos el aborto como solución al problema de una mujer que se siente desbordada por su embarazo. Solo ponemos la eutanasia como solución a un paciente que ante una enfermedad neurodegenerativa no encuentra cuál es su sitio en la sociedad que nosotros le estamos planteando. ¿Qué tipo de sociedad estamos generando? Una sociedad en la que prima el deseo, la comodidad, el estado de bienestar, la vida cómoda. Nosotros, ahí en los principios de bioética que tú conoces muy bien, Pepe, hay uno del que a veces hablamos poco, que es el principio de subsidiariedad y solidaridad, ¿no? Que está ahí. No solamente está el principio del respeto a la integridad de la vida física o el de libertad y responsabilidad, también está el principio de subsidiariedad, y el Estado está obligado a
cubrir las necesidades que el estamento inferior no es capaz de sacar adelante, ¿no? Y las sociedades más avanzadas son las que más cuidan de sus vulnerables. ¿Y quiénes son nuestros vulnerables? Nuestros vulnerables son nuestros dos extremos de la vida, nuestros mayores y nuestros pequeños. Los pequeños en el interior de la vida de su madre, y nuestros mayores al final de su vida o en una enfermedad grave, ¿no? Y ahí es donde la única solución o la solución que proponemos mayoritariamente es el tema de acabar con la vida, ¿no? Quitarle el problema, ¿no? Y esto, bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar y pensar mucho respecto a cuál es la sociedad que estamos ofreciendo a nuestros jóvenes, ¿no? Claro, luego nos extrañamos de que no quieran tener hijos, pues si no estamos dando un mensaje, ¿no? El mensaje que decía la Humanae Vitae, hablábamos algunos. La encíclica Humanae Vitae. Humanae Vitae, sí, Humanae Vitae la conocemos Humanae Vitae porque siempre en las encíclicas se les pone el nombre de las dos primeras palabras en latín, ¿no? Amoris Laetitia, Humanae Vitae, pero la traducción de la frase completa es la necesidad, o sea, la obligación imperiosa de los esposos en transmitir el don de la vida, ¿no? Esa es Humanae Vitae, es el sustantivo de que empieza la frase en latín, ¿no? Pero cuando traducimos la frase completa es precisamente esa, ¿no? La obligación, ¿no? De transmitir el don de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos considerando precisamente los esposos, cómo estamos considerando la sociedad el don de la vida? Esa es la pregunta que yo me he hecho este verano, ¿no? ¿Cómo estamos valorando, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros por los cuales estamos midiendo, ¿no? Que una vida es bonita, que una vida es bella, ¿no? Que una vida es digna, ¿no? No, más bien efectivamente lo que se está valorando son los derechos de salud sexual y reproductiva, se está sobrevalorando una malentendida autonomía de las personas, una autonomía de la mujer que lleva a la ley a entender que ella tiene que tener la última palabra sobre la vida de un tercero, y a la sociedad no parece importarle mucho ese bien, ese valor fundamental que es la vida de los inocentes. Las únicas políticas que vemos son alguna pequeña ampliación de las semanas de las prestaciones por paternidad o maternidad. Parece que eso es un buen avance. Es un buen avance, no digo que no, para los que deciden. Para los que hemos tenido hijos adelante. Cuando solo teníamos 3 días para escribir exacto. En el registro a nuestros hijos y luego teníamos que volver al trabajo. Esa es una buena medida, es esperanzadora de que, bueno, parece que se empieza a cuidar eso, pero subyace, o sea, sigue permaneciendo en la sociedad española una idea que ha perpetuado y que ha consagrado la ley, y es que el aborto se presenta como un derecho, y esto es un problema. Eso es un problema conceptual, jurídico, político y social. Nadie puede tener un derecho para acabar con la vida de otro, de un tercero. Nadie. Es decir, es como una cosa de un fundamento del orden democrático. Es un fundamento de un Estado de Derecho. Es un fundamento de la justicia más elemental. Nadie puede quitar la vida a otro.